pues a continuación le va a presentar básicamente un resumen extendido de lo que fue la aplicación de mi sistema de maestría. Yo soy barranquillero, hace poco egresé de la maestría en Ingeniería Civil con énfasis en Ingeniería Fluvial de la Universidad del Norte. Entonces, el orden que va a llevar esta va a ser primero hablar de la problemática, el análisis de la información secundaria que se utilizó a partir de diferentes variables hidrológicas, hidráulicas que se tomaron y morfométricas, en un caso de estudio que fue el río Magdalena, del K22, que es el puente Pumarejo, hasta Calamar, donde empieza el canal del dique. Posteriormente, cuáles fueron los datos y métodos para ese análisis de la información secundaria y los resultados que se obtuvieron de esta metodología, que básicamente lo que se plantea es tener una nuevo approach acerca de cómo se puede generar, localizar ciertos puntos para la determinación de infraestructura fluvial para la parte de navegación. Entonces, inicialmente, para un contexto, voy a poner el siguiente GIF de la zona de estudio. Entonces se puede ver, por ejemplo, pues algo, acá la imagen no referencia mucho. Esto es Barranquilla, lo que se ve acá, ubicándonos en posición aguas arriba, viendo hacia la ciudad. Por ejemplo, el nuevo puente Pumarejo, en la isla Rondón, siempre ha habido desde 1984 hasta 2016 una gran reducción en su área. Lo mismo en la isla que se encuentra acá, la isla Cavica. Eso tiene problemas en cuanto a la navegabilidad que muestra. ¿Por qué? Por ejemplo, si se dice acá en la isla Cavica, generalmente los navieros tomaban en el brazo derecho. Luego de los eventos de inundación que hubo en el año 2010, los eventos hidrológicos está demostrado que son los principales desencadenantes para los cambios morfológicos en los ríos. A partir del 2012, el brazo navegable que estaba en esa zona dejó de ser el brazo derecho y pasó a ser el brazo izquierdo, y acompañado de una reducción en la morfología que tenía esa isla. Además, se ha identificado que si bien esta metodología es para infraestructura de navegabilidad, también se puede gestionar para la definición de, por ejemplo, el concepto de ronda hídrica que está acá en la nación, para asentamientos humanos, la delimitación que existe, y también para la delimitación cartográfica. Los ríos, como seres vivos que son, pues han estado siempre jugando un papel importante, por ejemplo, para la limitación de los límites en el río Amazonas, acá en Perú, entre Brasil y Colombia, también en Uruguay, Brasil y Uruguay y la Argentina, otros ríos también siempre han sido criterio para esa limitación cartográfica, y sin embargo, a raíz de su movilidad se ha prestado para litigios posteriores en cuanto a la limitación de esas áreas. A partir de esta metodología, pues se puede hacer un análisis y sobre todo una predicción, que es por ahí lo innovador a los conceptos que ya se tenían. Para el trabajo de la información secundaria se trabajaron a partir de fuentes de datos, niveles, caudales líquidos y caudales sólidos del IDEAM, datos abiertos. Para los índices macroclimáticos, para ver esa correlación que existe, se tomaron datos del BOOM y de la NOAA, oficinas gubernamentales de Australia y de Estados Unidos respectivamente, para tomar, sobre todo acá en esta parte de Colombia, estudiar el fenómeno de variabilidad climática del ENSO. Básicamente la niña y el niño en 5 indicadores recomendados en el Estudio Nacional del Agua del IDEAM para identificar esas anomalías que se presenten. Entonces acá se delimita esa zona de estudio, básicamente se extiende, vemos en el GIF, nada más está mostrando del K22 al K30 arriba en la imagen, y la extensión hasta el inicio del canal del dique. Entonces, ahí se presentan 3 estaciones limnimétricas oficiales del IDEAM. Se tomó la de Calamar, que es la que está acá en el canal del dique, por ser la que más información, más resolución se tiene, contaba. En el trabajo se limitó en 3 capítulos, el primero enfocado a la parte hidrológica, el segundo a la parte hidráulica y morfométrica, limitación de anchos, de ángulos de deflexión, y la tercera, cómo se puede aplicar la metodología de Machine Learning, en este caso se usan bosques aleatorios, para poder hacer una clasificación binaria entre erosión. Entonces vamos a reducir ese término para propósitos de esa charla en lo que inicialmente era tierra, pasó a ser agua en la orilla del río, y sedimentación, que es en el caso inverso. Entonces se observa principalmente, se clasificaron en decenios
que estos análisis, uno, no tenían una capacidad predictiva, solamente descriptiva, que es como también para ingeniería fluvial se sigue trabajando a través de la generación de mapas de resistencia relativa a la erosión hídrica fluvial. Entonces, esos son mapas categóricos que a través de frecuencias se analizan en qué posiciones se mantiene el río, pero no da la capacidad, por ejemplo, de, bajo una combinatoria de datos hidrológicos y datos hidráulicos, qué le podría pasar a esa movilidad de orillas. Entonces, mediante esta aplicación, ese concepto de predicción se puede venir trabajando. Para la clasificación también se incluyó a través del NDVI tratar de incluir la parte de vegetación, porque está demostrado que dependiendo generalmente, la vegetación ribereña aporta a la resistencia que tengan las orillas frente a ciertos cambios. Sin embargo, dependiendo de la vegetación y dependiendo, por ejemplo, de la clasificación del río, no todos los ríos presentan la ventaja de que a una buena vegetación ribereña más resistencia, a veces es el caso inverso, ver si para este caso de estudio se presentaba el factor de si era un mejor comprobante o definitivamente si no tenía algún efecto al integrarlo. Entonces la metodología es, a partir de datos hidrológicos y los índices macroclimáticos se determinaron zonas o puntos temporales de mayor anomalías. En este caso fueron años. Entonces para los datos del IDEAM hubo una frecuencia diaria, para los datos de los índices macroclimáticos hubo una frecuencia mensual. Se integraron a través de un análisis de correlación cruzada, ver cuál era el rezago. Para el caso del fenómeno del Niño, por anomalías en las temperaturas del Océano Pacífico, acá en Colombia, para este área, se encontró que más o menos a los 2 meses de esos cambios, de esas anomalías, se ven cambios hidrológicos que se afectan en la parte del Bajo Magdalena, de esta cuenca. También, ya teniendo esos años principales, fueron la selección para las imágenes satelitales y para el posterior procesamiento. Entonces, mediante el proceso de reducción, se trabajó en un workflow en PyQuiz. Se utilizó QGIS o un open source de un sistema de información geográfica y para el procesamiento de las imágenes se utilizó la plataforma de Google Earth Engine. De haber sabido, por ejemplo, con la ingeniera Benavides de que ya estaba el cubo de datos, bastante información se hubiese sido acordamiento de la información y en los tiempos de procesamiento. Entonces, teniendo ya cada una de esas imágenes, ya los años característicos, se pasó a un proceso de vectorización de las orillas, una clasificación binaria. Entonces, para cada año tenemos unas orillas y mediante distancia euclidiana se fueron construyendo los targets que van a entrar al modelo. El modelo de Machine Learning que se utilizó fue de Random Forest, porque ofrece una mayor interpretabilidad. Entonces, siempre para la comunicación de los datos con los navieros, con ingenieros fluviales, que siempre se caracterizan por ser de cierta edad, entonces el componente, que finalmente ellos son los que determinan las decisiones, siempre la comunicación, la visualización de los datos, tiene un componente bastante importante acá. Para la parte de imputación de datos de las series de tiempo hidrológicas y macroclimáticas, para los índices macroclimáticos no hubo necesidad, en cambio para los índices hidrológicos del IDEAM, sí, como se utilizaron series de niveles de caudales líquidos y caudales sólidos, acá se presentan respectivamente cuáles fueron ese porcentaje de datos nulos que tuvo que se rellenaron. Y como les dije anteriormente, para el análisis de la correlación cruzada se utilizaron, se dio como significativamente válido la parte de 2 meses. 2 meses en cuanto a cada cambio o anomalía reciente en las temperaturas del Océano Pacífico vienen dando una respuesta hidrológica en la zona, mayoritariamente para la Niña de caudales muy altos y para el Niño caudales bajos, que favorece a los procesos de sedimentación. Para las imágenes Landsat se utilizaron las 5, 7 y 8, dependiendo del año. El año inicial fue 1984 y se hizo una georrectificación ya en QGIS, validada a partir del workflow implementado en PyQGIS. La aplicación de filtros fueron para parte de nubosidad y de tiempo. Entonces, una aplicación de filtros mensual
para tener la reducción de la imagen representativa a nivel anual. Y la clasificación binaria. La metodología que nos basamos fue a través de la tesis de doctorado de Donckis, un autor holandés, que mediante su plataforma Aquamonitor muestra los procesos de erosión y sedimentación a nivel mundial. Entonces, esta plataforma utiliza el NDVI y el NDWI para la clasificación y la toma de esa firma espectral en cada píxel que se va a tomar. Este fue un ejemplo de ese proceso y cómo fue esa clasificación binaria. Entonces, a la izquierda se ve cómo de toda la imagen espectral, la clasificación binaria mediante Random Forest, cuál fue la parte de tierra y la parte de agua que se clasificó. Se validó con una matriz de confusión. Se descartaron la parte de tierra y la parte de agua que no importaba del cauce principal y se procedió a la vectorización haciendo la división de cada una de las orillas, occidental u oriental. También para la parte de la inclusión de uno de los modelos del NDVI, entonces se tomaron puntos, esos puntos son la intersección de unas secciones transversales que se alimentaron con anterioridad, ya de estudios anteriores se determinaron que esas secciones transversales son las que mayor actividad morfológica, mayores cambios presentan. Entonces, esos puntos se utilizó un buffer para detectar y tomar las píxeles con un NDVI superior a 0 para tomar la mediana de sus valores, para también incluirlos cada uno en cada una de las muestras del modelo final. Y esta es una representación, entonces acá a la izquierda un ejemplo de uno de los años de las orillas, las secciones transversales y finalmente de los puntos que vienen almacenando en cada una de sus columnas los features que se implementaron. Y a la derecha, cada uno de los cauces, la orilla occidental y la orilla oriental, que se procesaron finalmente para, por medio de distancia euclidiana, saber cuál ha sido ese movimiento. Para Random Forest se utilizó validación cruzada para delimitar o limitar el overfitting y el underfitting que pudiera generar el modelo. En la optimización de parámetros, mediante aplicaciones que ya se tienen para la parte de identificación de coberturas, se decidieron hacer la optimización en máxima profundidad, en la cantidad mínima de muestras y la cantidad máxima de features para maximizar la ganancia de información que cada uno de esos árboles de decisión va a tomar. Entonces, para también la eficacia del modelo, se estudiaron 5 característicos del proceso de clasificación binaria en Machine Learning: exactitud, precisión, la medición F1 y el área bajo la curva ROC para determinar ese trade-off entre falsos positivos y los falsos negativos. Entonces, en la matriz de confusión, para la explicación de cada uno de los métricos que mencioné anteriormente. Entonces, para los que de pronto no tengan en claro la característica de Random Forest, mediante bagging, bootstrap aggregation, se agrega de los datos de training iniciales, se toman a partir de la construcción de diferentes árboles, o sea, no es solamente un árbol de decisión, porque los árboles de decisión tienen el problema de presentar una alta varianza, son muy susceptibles para el training set que se impone para el entrenamiento del modelo. Entonces, lo que se decidió coger esta técnica y a partir de ahí la construcción de cada uno de esos árboles con resampleo de los datos iniciales, teniendo la misma cantidad de datos del training set inicial. Y a través de la predicción final viene dada por el voto mayoritario de cada uno de esos árboles. En los resultados, entonces, en la primera parte, en la correlación de los índices macroclimáticos y los índices y las redes de tiempo hidrológicas, entonces se determinaron este heatmap construido a partir de Seaborn, cuáles en gris, así decir, los años no ENSO o que no hubo una anomalía muy grande, y los datos o los años y meses con una mayor anomalía representada están o en azul, si eran de la niña, y en rojo más oscuro para parte del niño. Estos años se seleccionaron y ese fue el filtro para el posible proceso y selección de las imágenes satelitales.
Se decidió para la muestra de los datos este gráfico, una variante del boxplot convencional, llamado box-and-plot, debido a la cantidad. Es una serie de datos que data de manera diaria desde 1967. Entonces, una de las problemáticas de aplicar un boxplot normal es que muestra muchos datos anómalos que necesariamente no lo son, justamente en la naturaleza de estas variables. ¿Por qué? Porque justamente como está asociado a cambios en macroclimatología, en puntos específicos de toda la serie temporal, un dato anómalo que se presenta por allá en 1980, pues se vuelve a presentar, por ejemplo, en el 2000, en el 2002, no necesariamente sea anómalo, sino que corresponde a cambios que se han hecho o que se realizaron en la macroclimatología que se afecta en esa zona. Y también entonces se clasifica la mediana, la media la media de cada uno de los años, a partir de los años y de los meses de esos datos diarios. Entonces se tomaron para la media mensual de los datos niño y no ENSO. Entonces aquí se ve enseguida que, por ejemplo, para los datos de la niña, aquellos caudales líquidos que se presentaron de octubre, noviembre y diciembre, el impacto que tiene en esos meses en fenómenos de la niña es mucho mayor con respecto a los cambios que se generan en fenómenos no ENSO con respecto a fenómenos niños, siendo más del doble las anomalías que se presentan. Para la parte de la morfología, en los anchos de esas secciones transversales se muestra otro heatmap. Entonces, en el eje X están las abscisas y en el Y la temporalidad de esos datos. ¿Qué se generó o cuáles fueron los resultados principales? Uno, que el año que tuvo la mayor mediana de anchos fue de 1984 y la menor de 1991. Es decir, para el primer año, esa sección del río es la que tuvo una menor movilidad, una menor actividad morfológica. En cambio, en el 91, en cuanto a la mediana de todas las secciones transversales analizadas, fue la de menor movilidad. Y también que la mayor tendencia a la sedimentación, es decir, de esos 40 años analizados, la sección que mayor, por así decirlo, sedimentación, es decir, la que más angosta se obtuvo, fue entre el K68 y el K80, que corresponde a un sitio neurálgico del municipio de Weimar, ubicado en una curva en el río Magdalena. Entonces, eso tiene unas afectaciones económicas en este municipio, que está ubicado en esa parte, en esa zona de alta actividad morfológica. Entonces, para la toma de decisiones, una tendencia identificada de cuánto ha sido esa variabilidad determina, por ejemplo, el cauce activo que ese río pueda tener y ver qué afectaciones entonces por diferentes inputs hidrológicos va a tener, por ejemplo, en cuanto a las manchas de inundaciones que va a tener y los cambios en pérdida de cultivos que generalmente se podían causar. Para la parte de ángulos de deflexión, nuevamente el sector de Weimar, entre el K68 y el K70, más o menos, fue el de segundo a mayor rango de ángulos de deflexión de curvatura. Y en primer lugar, la isla Kavik, el primer GIF que mostré, donde hubo un cambio en el brazo de navegabilidad en el río. Para la tasa de migración lateral, entonces, se determinaron que en promedio 220 metros año es lo que se ha movido en todo el espectro temporal analizado, fue la de mayor tasa, y para la desedimentación es de 273 metros años. Eso indica que el río para esta zona ha tenido una favorabilidad en sus orillas de sedimentación. Para la orilla oriental, ya específicamente, en promedio, se identificó una movilidad de 12 metros años y 21 metros años para sedimentación y erosión respectivamente. Para la orilla occidental, de 16 metros años y 27 metros años. Eso quiere decir de que la orilla occidental ha sido la que más actividad morfológica ha presentado con respecto a la orilla oriental en esta zona. Y también, dependiendo, pues en los proyectos de ingeniería fluvial, la parte de variable de tiempo, y aplicado que no es una nueva metodología, muchos de los features que se utilizaron en el modelo con toda la dimensionalidad, generalmente se cuentan con esos datos. Entonces, por eso también se evaluaron
variantes, reduciendo la dimensionalidad con conocimientos a priori y con conocimientos de expertos ya en navegabilidad y que han trabajado en este campo, de aquellas variables que generalmente con las que sí se pueda contar a través de registros históricos. Entonces, se fueron descartando diferentes features para llegar al cuarto, que es el más sencillo, donde solamente se tienen variables morfométricas, la variable categórica de en qué orilla se encuentra, el ancho y el ángulo de flexión. El desempeño, vamos a verlo a continuación, fue similar para cada uno de los métricos utilizados. Si bien el del modelo 1, el de mayor dimensionalidad, fue el de mayor desempeño, el de mayor capacidad predictiva se obtuvo, está muy cercano, entonces habría que en los siguientes pasos analizar en esta metodología, en lo que se viene, por así decirlo, sería ver en proyectos ya en ingeniería fluvial en donde los tiempos son tan cortos, porque esta es como la primera fase, donde hay que delimitar las zonas de infraestructura de mayor afectación o de menor afectación, donde se van a localizar. Después viene la parte de diseño de la infraestructura como tal, pues ver en ese workflow si es necesario o si se cuenta con el tiempo para determinar todas las características que se evaluaron. Ya también por medio de scikit-learn se pudo implementar la importancia de cada feature de variables que normalmente se dan. Entonces se implementó, pues se mostró pero está en proceso de aplicar mediante metodologías Lime y Shapley para ver la incidencia ya puntualmente. Se observó, como debe esperarse, que la relación entre el caudal máximo y el ancho, que viene siendo la velocidad, o lo que nosotros quisimos interpretar como la velocidad de la corriente en cada de esas orillas, es la que mayor importancia obtuvo para la predicción entre la clasificación binaria de erosión o sedimentación. Entonces, los pasos a seguir vienen siendo para determinar en ciertos puntos temporales, por ejemplo en el 2010, 2011, 2012, donde hubo ciertos cambios morfológicos, la clasificación que le da este modelo a puntos, en puntos específicos de las orillas de los ríos, de la orilla del río, en este caso de estudio, ver si esa importancia de cada feature cambia o no cambia. O si se sigue manteniendo, en general si se sigue manteniendo la variable de Qmax W, relación caudal máximo ancho, como la de mayor capacidad predictiva, o si esto va a cambiar. Por último, ya en la parte de las conclusiones, con los resultados que se obtuvieron, se está implementando actualmente dar a conocer esta metodología para la parte en la sociedad portuaria del puerto y en Cor Magdalena, para ver, mejorarlo, teniendo más inputs, teniendo más comentarios de los navieros, que son los que más han visto los cambios del río, pues por ejemplo, de Bocas de Ceniza a la sociedad portuaria, ver qué otras variables se pueden implementar que no se tuvieron en cuenta, pero enseguida notar de que ya existe y está en proceso de optimización una metodología capaz de predecir los cambios a partir de una combinación y así de esa principal problemática de únicamente tener mapas categóricos de resistencia relativa sin poder analizar diferentes escenarios de variabilidad climática que tengan implicaciones en los ríos, quede atrás. Entonces empezar a trabajarlo en conjunto para ver qué tanto, la posición de las infraestructuras que se van a colocar y dos, las implicaciones que van a tener en la navegabilidad del río. También, pues, como se los adelanté, el proceso de ya no ver la importancia del feature, estamos en ese proceso de manera holística, sino ver con Lime o con Shapley, ver la importancia local de ciertos años en los que notamos que había diferentes pitfalls o cambios que no se esperaban en diferentes zonas, o más bien que se concentraban en zonas, específicamente en la de Guaymaro, que no eran esperados, así que se esperaba que hubiesen unas tasas más acordes al resto de la zona de estudio. Y pues ya con esto culmino la exposición. Muchas gracias.
Ok, para la sesión de preguntas, por favor, alza la mano y voy a llevar el micrófono para la grabación. ¿Tienen preguntas? Ok, de todos modos, gracias. Listo. Bueno, terminó la sesión de la mañana, entonces creo que es hora del almuerzo. Ah, la foto.